Antes de cederle la palabra, me voy a permitir leerle su biografía. La doctora Patricia Trujillo cuenta con 8 años como integrante activo en la Policía Federal. Durante este periodo se ha desempeñado como titular de la Coordinación de Criminalista y actualmente es titular de la División Científica de la Policía Federal. En lo que respecta a su formación académica, es médico cirujano de formación por la Universidad Veracruzana, en donde obtuvo el primer lugar en promedio de generación y con ellos la mención honorífica, haciéndose acreedora al Premio Robbins. Dentro de su especialización, la doctora Patricia Trujillo habla inglés, italiano y francés. Cuenta con una maestría en medicina forense y se encuentra en proceso de elaboración de tesis de doctorado en ciencia humana en el Ateneo Filosófico. La doctora Patricia Trujillo cuenta con 9 doctorados honoris causa. Es autora de 29 libros y 6 como coautora, además de ser articulista y ensayista a nivel nacional e internacional. Recientemente fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes. En 2017 fue nombrada Médico del Año por la Confederación Internacional de Salud por su labor en medicina forense al servicio de la Policía Federal y recibió medalla al Mérito Ejemplar en 2018. Vamos a darle un fuerte aplauso y le cedo el uso de la palabra, doctor. Vamos a platicar un poquito de lo que su servidora a lo largo del ejercicio, tanto en la Policía Federal como en la universidad e incluso en el ámbito privado, ha visualizado en el quehacer más que necesario para establecer una generación de nuevas propuestas que no tan solo fortalezcan a todas las y los elementos de la NUYI, sino que fortalezcan a México y al mundo. Porque en algunas ocasiones se ha pensado que lo que nosotros hacemos solamente va a favorecer a nuestro entorno, a nuestra comunidad, olvidándose que somos parte de un gran universo y que en el día de hoy todo lo que hagamos, pero también, y aquí subrayo y pongo negrillas itálicas, y todo lo que dejemos de hacer impacta en el mundo, no nada más en nuestro entorno primario, impacta en el mundo. Y una de las cuestiones que quiero compartir con ustedes a manera de reflexión es que la ciberseguridad es más allá de una necesidad imperiosa. Vivimos en mundos paralelos. Es difícil que estemos ajenos al ciberespacio, pero también es difícil que estemos ajenos a la necesidad de formación dentro del ciberespacio, en todos los ámbitos, en todas las áreas del conocimiento. Tengo el privilegio de pertenecer a la Policía Federal. Encabezo una de las 7 divisiones, la división científica, la más peculiar. En ella podemos encontrar desde un licenciado en gastronomía hasta un ingeniero en mecatrónica, pero lo que sí es prevalente en esta división es que todos son exuniversitarios, con los más altos promedios. De cualquiera de las universidades que aquí están representadas, les puedo asegurar que existe un elemento que dignamente lleva en alto los estudios que con ustedes cursó. Y derivado de ello, la visión que se tiene dentro de la visión científica es que la metodología es la base y que no se puede llevar a efecto ningún ejercicio si no existe un plan. Y dentro de este plan para nosotros es importantísimo la difusión del conocimiento y que ustedes, que sé que lo asumen de manera muy cabal, sean los principales promotores del ejercicio de la capacitación en la ciberseguridad. Algo que quiero compartir dentro de este escenario, de la colaboración necesaria para el fortalecimiento, se engloba en este contenido. Siempre he considerado que la ciencia se basa en la historia, porque la historia refleja el quehacer y el de qué manera. Por ello, hoy hablaremos un poquito de la historia que ustedes sé que conocen bien, pero que vamos a recordar juntos. Vamos a hablar de la universidad y del universo que esto representa, del fortalecimiento, sí, pero fortalecimiento de qué capacidades, porque fortalecimiento es un macromundo. Vamos a ubicar qué capacidades son las que ustedes necesitan desde la óptica de su humilde servidora, establecer como nuevos criterios en la formación y obviamente una ruta crítica y algunos comentarios. La siguiente, por favor.
Si a mí me preguntan en este momento, ¿cuál fue la primera computadora? Sin temor a equivocarme, digo que el Abaco. Recuerdo que cuando estábamos en primaria, los que no somos millennial, escuchábamos muchísimo los concursos que existían de cómo llevar a efecto multiplicaciones y agilizar las operaciones aritméticas a través del Abaco. Yo creo que más de uno o más de una aquí, me incluyo, soñamos con ser de esos eruditos que hacían del Abaco un instrumento maravilloso. Pero esos sueños que teníamos nosotros, paralelamente, como íbamos creciendo, se iban desarrollando las capacidades que hoy conocemos dentro del mundo del ciberespacio. Y yo no puedo hablar del ciberespacio si no hablo del desarrollo de las computadoras. Y si ustedes recuerdan, en 1882 se crea el primer intento de computadora y después, más adelante, pasando los años, tenemos el integrador numérico, electrónico e informático en 1946, ese gran monstruo que trajo grandes transformaciones y que motivó el desarrollo de nuevas arquitecturas a través de las cuales estamos manifestándolo con Colossus, que fue el primer equipo programable, para más adelante tener el ABC, el Harvard, y si seguimos adelante vamos a encontrar que estos desarrollos pudieron traer como consecuencia una clasificación. Hablamos de la primera generación de computadoras, de 1946 a 1952, la segunda generación en 1947, cuando, como ustedes saben, surgen los transistores y eso es lo que le da la capacidad de ubicarlas en la segunda generación. La tercera generación en 1960 con la creación de los microchips y hoy podemos hablar de cuarta y por qué no decirlo hasta quinta generación. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa cuando se está desarrollando todo esto? ¿Qué se genera? Vivimos en un ecosistema y es una palabra que también se asume en el mundo tecnológico, pero que también se asume en el número de las ciencias naturales y también en el mundo de la ciencia. Y en este ecosistema existen tres elementos que deben de ser considerados. El primero es la persona que lo habita, el elemento que lo habita. El segundo es la forma en la que lo habita y el tercero es el contexto. Y en este contexto encontramos que existe un paralelismo entre la terminología de la informática y la terminología de las ciencias de la salud. Y podemos ver que los primeros virus, los primeros elementos que llevan a efecto trastorno surgen básicamente con el desarrollo de los juegos. Y todo esto nos trae como consecuencia una reflexión que me puede permitir señalar que si desde 1936 tenemos la Z1, en 1969 la ARPANET, en 1978 encontramos la primera saturación a través de un SPA, pero quiero señalarles que desde 1949 y 1950 ya se habían detectado algunas situaciones que podían anticipar lo que hoy vivimos. La siguiente, por favor. Nuestros amigos los virus, y los tenemos que considerar amigos, porque si no los consideramos amigos, no los vamos a poder entender y no vamos a poder llevar a efecto las acciones pertinentes para generarlos. Como ya habíamos señalado, desde 1949 y en 1950 surge unas modificaciones extrañas a través de un juego, el llamado spyware y también el coreware. Y estos virus que nosotros identificamos ya en 1983, hoy son la mayor delicia para aquellas personas que quieren llevar a efecto una gran remuneración económica, porque la manipulación de ellos trae como consecuencia desastres, no tan solo a nivel de una infraestructura tecnológica, sino a nivel del mundo completo. Bastaría recordar lo que sucedió con WannaCry, en donde no tan solo se afectaron empresas, sino hubo servicios de salud que se desquiciaron con la introducción de este terrible elemento. Una de las cuestiones que debemos de pensar y de pensar de manera detallada es que dos cosas contribuyen a avanzar: el que yo vaya muy rápido o el que yo me fije, el que yo observe de qué manera se están dando las buenas prácticas y esto me lleve a un buen camino, y lo afirmaba nada menos y nada más que René Descartes, muy conocido por todas y todos nosotros. ¿Qué pasa con la universidad y el universo? De entrada, la generación de estudios dentro de una universidad
desarrolla la capacidad de expresar al máximo el potencial del ser humano, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, pero también el saber trascender. Y dentro de nuestras universidades es imperioso llevar a efecto el ejercicio de 4 elementos básicos: el conocimiento de nuestro mundo actual. En la 27ª sesión de la ONU-DC, que es un organismo especializado para la ubicación de lo que es el delito y el crimen, se establecieron los criterios básicos por primera vez para analizar qué estaba sucediendo en torno a la ciberdelincuencia y por ende a la ciberseguridad. Fue sorprendente visualizar y participar apreciando que los países más desarrollados tenían las mismas problemáticas y los mismos retos que los países que estamos en vías de desarrollo o incluso que los países no están desarrollados. Se apreció con cabalidad que la primera generación de dinero obviamente es el narcotráfico, pero la segunda se enfoca en lo que es el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de la fauna y la flora en peligro de extinción. Y estos 4 últimos, junto con el primero, están expresándose en gran mayoría y con grandes oportunidades de desarrollo a través del ciberespacio. El ciberespacio dejó de ser el lugar de entretenimiento, el lugar de adquisición de conocimiento. Actualmente es un lugar en donde se está desarrollando con gran fuerza la afectación que generan las organizaciones criminales. Sé que ustedes saben y comparten con las personas que tienen a cargo que dentro de la web tenemos 2 grandes mundos: el light web y el dark web. Y existen más de 8 niveles dentro de la dark web o el deep web. Y allí vamos a encontrar todas estas acciones que generan la clasificación que hemos comentado. Pregunto, ¿lo tenemos complementado o lo tenemos visualizado todas y todos dentro de nuestros planes y dentro de nuestros programas de estudio o dentro de nuestras actividades de clase? Hemos previsto que en el desarrollo de las áreas formativas a manera de tronco común exista la capacitación no tan solo en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito de los criterios de ciberseguridad. Hemos enriquecido la formación de nuestras alumnas y de nuestros alumnos con los parámetros suficientes, primero, para empoderarlos como personas y segundo, para que tengan la nueva alfabetización que se requiere y poderse expresar como los profesionales exitosos que pueden llevar a efecto la resolución de problemas que se plantean en el día a día, en donde existe una virtualidad predominante en las actividades del ser humano. Son preguntas que necesitamos contestar y que debemos ubicar. Basta un contacto para estar inmediatamente conectados con otras dimensiones, con otras realidades, pero otras realidades que han fortalecido su quehacer mediante la educación. La educación conocida, ustedes lo saben, como un camino, pero también conocida como sinónimo de transformación. Yo no puedo hablar de educación si no transformo, y yo no puedo hablar de educación si no me contextualizo, y yo no puedo hablar de educación si no observo mi realidad. Y la realidad que impera en este momento a nivel global es el ciberespacio. Y en el ciberespacio encontramos desde las salutaciones a través de las redes sociales hasta los intercambios más poderosos que existen entre las potencias mundiales, incluso que pueden llevar a efecto la generación de nuevas pautas y que también dominan en el ámbito financiero. Vivimos en un mundo E. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es que se establezcan unos ciclos de patrullaje mediante los cuales se pueda detectar cualquier intrusión. La ciberseguridad habla más allá de esta sola temática. La ciberseguridad abarca lo que es la seguridad de la información, la seguridad informática y también la seguridad de la tecnología operativa y también la seguridad ofensiva. Muchas y muchos de ustedes saben que en las mejores universidades del mundo a los jóvenes y a las jóvenes las están entrenando para los posibles ataques
de características a nivel del ciberespacio. En muchas universidades se recrean escenarios, en muchas universidades se da capacitación especial y también se aplauden los desarrollos que permiten establecer nuevas murallas para poder enfrentar esto que en el día a día estamos viviendo. México se ha posicionado a través del ejercicio de la ciberseguridad por contemplar la visión global que hoy en día demanda nuevas respuestas dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las caracterizaciones que encontramos? El 12% de los países cuenta con estrategias de ciberseguridad, pero también cuenta con estrategias educativas para formar grupos especiales que puedan responder ante estas demandas. En muchas ocasiones se ha señalado que los ataques de ciberespacio van a ser con mayor contundencia derivado del Internet de las cosas, de las llamadas ciudades inteligentes, los autos inteligentes, los cuales se pueden llevar a efecto sin la menor exigencia. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento todos la suficiente capacitación para poder responder a nivel formativo ante esta realidad. Se dice que para 2020 va a haber un déficit del 20% de personas que estén formadas con estas capacidades a nivel mundial, y esto lo señala la Organización de Estados Americanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera nos estamos fortaleciendo? Es bueno llevar a efecto el crecimiento de nuestra tecnología, es bueno llevar a efecto la generación de interconexión a nivel de nuestra propia estructura, pero ¿qué estamos haciendo con la formación? ¿De qué manera estamos validando la congruencia externa o la congruencia interna de las áreas formativas que pueden fundamentar un cambio total, reitero, no tan solo en su universidad, no tan solo en México, sino en el propio universo? Siguiente, por favor. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad apunta hacia el desarrollo de las capacidades formativas y hacia la cultura de la educación. Y aquí una de las claves importantes son las alianzas estratégicas. No podemos ni debemos llevar ningún esfuerzo en materia de ciberseguridad de manera aislada. Debemos de estar comprometidos con nuestros pares, con nuestros homólogos, tanto a nivel nacional como internacional, para establecer entonces la fundamentación, y les voy a compartir por qué. En el año 2016, dentro del seno del Consejo Nacional de Seguridad, se aprobó el 20 de diciembre el modelo homologado de policía cibernética. El modelo homologado tiene 3 ejes importantes. Primero, la creación de procesos que permitan que todas las unidades de policía cibernética que existen en el país puedan ejercer bajo el mismo procedimiento. Segundo, que las tecnologías sean lo más equiparables posible para dar la respuesta más acertada. Pero el más importante, las capacidades de respuesta de parte de las personas que allí establecen su quehacer. Capacidades que paulatinamente y de manera ascendente se están homologando. Capacidades que permiten tener la fuerza de reacción independientemente del estado en donde nos ubiquemos, y capacidades que permiten a su vez establecer criterios de comunicación. La comunicación es básica, y la comunicación no tan solo es el esquema que nos enseñaron en el colegio de emisor, receptor y las vías a través de las cuales se lleva a efecto. Comunicación va más allá. Comunicación es unir visiones, comunicación es entendimiento, comunicación es transformación, y por ende incluso comunicación puede ser sinónimo de educación. Pero una comunicación que nada más se queda a nivel del mundo tangible está mermada. Se necesita ahora una comunicación virtual. Por ende, los retos principales que debemos considerar a manera de sugerencia cuando pensamos llevar a efecto el fortalecimiento de nuestras capacidades son la investigación, la colaboración, la generación de una legislación apropiada, el entrenamiento, y de manera voluntaria he dejado al final la colaboración. Imagínense lo fuerte que sería nuestro país si se homologaran los criterios de formación en materia de ciberdefensa en todas las universidades. Imagínenlo por un segundo. Imagínense lo fuerte que sería nuestro país
si a todas las y los estudiantes universitarios se les diera como materia de tronco común las capacidades que pueden fortalecer su ejercicio independientemente de su carrera en el área de la ciberseguridad. ¿Qué escenario podríamos tener ante un médico que sepa manejar adecuadamente el Internet y que pueda crear incluso criterios de gobernanza en el área de ciencias de la salud? Un contador, un médico veterinario zootecnista, un psicólogo. Obviamente para un ingeniero o para un licenciado en sistemas sería más que esencial, pero ¿por qué no dar las fortalezas a las otras carreras? Si están viviendo en un mundo virtualizado y de alguna manera u otra todos sus ejercicios van a impactar de manera directa en la empresa, en la industria y sobre todo en el propio Estado. Dentro de toda esta gran capacidad que podemos ubicar, a veces pensamos que solamente son las herramientas tecnológicas y que el fortalecimiento de mis capacidades solo se va a dar en esta materia, y se nos olvida que las personas que realizan las intrusiones más fuertes y que generan los daños más grandes o que son los que producen los virus más empoderados son seres humanos. Son seres humanos que tienen una psiquis semejante a la que todas y todos tenemos en este momento. Son seres humanos que tienen 3 funciones que derivan de las capacidades que el propio sistema nervioso nos brinda. Son seres humanos que tienen un sistema reptiliano de capacidades e instintos básicos, que tienen un sistema límbico que es extraordinariamente peligroso porque asocia la emoción con el aprendizaje y el placer, y un segmento más fuerte que es la neocorteza, que es la que nos permite actuar de manera tenaz, pertinente y acorde a las normas que nuestro propio sistema nos exige. Daniel Kahneman, psicólogo, en el año 2016 obtuvo el premio Nobel al introducir los conceptos de psicología a la economía. Me atrevo a decir que su visión iba más allá, porque el generar la capacidad de apreciar las reacciones humanas dentro del mundo del ciberespacio también es una herramienta valiosa para la ciberseguridad. ¿Y por qué lo comento? Vamos a hablar un poco de percepción para poder fundamentar lo que les estoy planteando. Cada uno y cada uno de nosotros construye una realidad de acuerdo a su propia percepción. La realidad, si la analizamos en su conjunto, puede considerarse incluso inexistente, como lo menciona Ken Wilber. ¿Por qué? Porque la realidad la construyo en base a mi experiencia, la construyo en base a mi socialización, la construyo en base a mi aprendizaje y la construyo en base a mi entorno. Y puedo tener incluso un hermano gemelo idéntico y no va a tener la misma percepción que tiene su servidor. Si eso sucede a nivel de escenarios naturales, imagínense qué puede suceder a nivel de entornos de ciberseguridad. Vamos a tener los mismos planes, vamos a tener los mismos programas, pero podemos llevar el riesgo de tener diferentes percepciones, y es allí un punto esencial que debemos considerar cuando estemos construyendo esta visión educativa que fortalezca los esquemas de seguridad. Y esto se logra a través de la unificación de visión en formación por competencias. Las competencias, porque independientemente del área en donde se brinde la capacitación, si ubicamos una línea que pueda generar una visión por competencias unificadas en materia de ciberseguridad, la verdad sería un sueño fantástico que ustedes pueden llevar a efecto para materializar, y que va a traer como consecuencia un fortalecimiento dentro de las capacidades de las universidades y de los institutos de educación superior que va a trascender a toda la comunidad. La unificación de la percepción se logra a través de las competencias, la certificación en competencias y lo que nosotras y nosotros conocemos como calidad. Para poder establecer criterios de fortalecimiento dentro de nuestras estructuras educativas en materia de ciberseguridad, se requiere voltear un poco a lo que es el concepto de calidad. Calidad no como marca, calidad no como bien a la primera, calidad como individuos empoderados con las herramientas suficientes para poder reaccionar de forma eficaz, eficiente y oportuna
ante los retos que la ciberseguridad presenta. A nivel de ciberespacio podemos encontrar trata de personas, a nivel de ciberespacio podemos encontrar secuestros virtuales, a nivel de ciberespacio podemos encontrar, lamentable, pornografía infantil, a nivel de ciberespacio podemos encontrar extorsiones, fraudes electrónicos y dejo hasta el final el daño a las infraestructuras. Y lo más triste de todo, déjenme tomar el ejemplo de trata, que de 5 casos de trata, 1 está siendo ubicado a nivel de internet. Y esto es ahora. ¿Qué podemos esperar en 3 o 4 años? Ni siquiera digo 10 años. ¿Y esto se pudo haber prevenido? Claro. Las infraestructuras se encuentran cada día con mayor número de ataques. ¿Por qué? Porque sus empleados no tienen los conocimientos mínimos necesarios para poder llevar a efecto un ejercicio adecuado en ciberseguridad. Podemos asistir a una conferencia, podemos asistir a un congreso, traemos nuestra computadora y en nuestra computadora traemos material sensible. Y nos conectamos a una red abierta. Y en esa misma red abierta se puede conectar otra persona que nos identifica perfectamente como miembros de una institución y puede llevar a efecto la sustracción silenciosa de toda nuestra información y empoderarse, y más allá de empoderarse, sustraer la empresa completa. Hemos tenido casos reales en Policía Federal, detectados en División Científica, donde se ha sustraído la información completa de una empresa y se ha exigido el pago ya no en moneda, sino en criptoactivos, dentro de todos ellos los más conocidos bitcoins, pero hay más de 1500. ¿Y qué sucede? ¿Dónde se introdujo? ¿De qué manera se llegó? ¿De qué manera se introdujo, se estableció y sustrajo? A través de un correo electrónico abierto de una cuenta personal en una máquina institucional. Así de sencillo. O a través de bajar un juego gratis para ocupar el tiempo libre. O a través de conectarse en el lobby de un hotel con una red abierta. ¿Quién lo hizo? Un empleado. Ah, no fue el más alto ejecutivo, no. Pero su máquina estaba conectada y tenía las capacidades de poder introducirse. Entonces, ustedes saben que los criterios de calidad señalan que desde el más alto ejecutivo hasta la persona más sencilla tienen una misma visión. Entonces, no podemos hablar de fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad si no estamos hablando de una visión unificada, pero una visión unificada hacia la calidad. Entonces, tenemos empoderamiento de personas con fortalecimiento de sus capacidades académicas, con su certificación. Y vamos a hablar ahora de las áreas, vamos a hablar de áreas acreditadas. Existen normas nacionales y normas internacionales, y esas normas nacionales e internacionales no se crearon para ser una norma más, sino se crearon para que tuviéramos una visión homologada y pudiéramos caminar en un mismo sentido. Y de la misma forma la tecnología de última generación nos ayuda, sí, solo sí, tenemos gente buena que la sepa manejar de acuerdo a STICOPS. Puedo tener la mejor tecnología, los mejores procesos, pero necesito gente buena. Y esa gente buena puede ser bondadosa, es estupendo, pero gente buena en la capacidad de llevar a efecto una respuesta acertada en el manejo de situaciones de crisis. Y ahí está otro tips para la formación. No tan solo es formación académica, no tan solo es formación en valores, no tan solo es cultura de la autentificación, también es capacitación para poder reaccionar de manera oportuna en situaciones de crisis. Siguiente, por favor. Todo esto nos lleva de la mano a la importancia también dentro de esa capacitación de la metodología de la investigación criminal, porque tenemos que entender cómo funciona para poder fortalecer nuestras capacidades de respuesta. No es nada más saber conceptos técnicos, también es conocer dentro de este gran escenario qué cualidades debe de tener mi futuro egresado para poder reaccionar. Debe de conocer la metodología criminal. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque debe de establecer los criterios mínimos necesarios para ubicar de qué manera se presentó un hecho, un incidente cibernético o un delito cibernético, y de qué manera se denomina modus operandi, bajo qué criterio se operó. También debe de aprender a ubicar
¿Cuáles son las características comunes dentro de los eventos que han sido prevalentes? ¿Para qué? Para encontrar lo que se denomina la firma, para poder ubicar si es un mismo grupo, si son diferentes grupos o si se ha fortalecido o ha implementado un desarrollo el grupo que estaba atacando de forma primaria. Una de las cuestiones más importantes es el perfil geográfico. No es lo mismo un ataque que se presenta en un estado del norte, a un estado del centro, a un estado del sur, son diferentes. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿de qué manera lo puede usted afirmar? Bueno, pues el 30 de agosto del año 2017 propusimos el informe de incidentes cibernéticos. Actualmente se está operando en las 32 policías cibernéticas de todo nuestro país. Y esa fuente de información, sumada a las que nos brindan los proveedores de servicios, nos enseña, nos demuestra, evidencia qué está sucediendo en los diferentes estados, de qué manera se está comportando el cibercrimen, el ciberdelincuente y cuáles son los criterios específicos de actuación para poder llevar a efecto la fundamentación de la formación de mi egresado. Y esas son estadísticas que también pueden llevarlos a ustedes al fortalecimiento de las capacidades en cuanto al nuevo egresado en el área de las ciencias informáticas y también de las ciencias afines y también de las carreras que a manera, insisto, de tronco común deben de tener este conocimiento. La victimología. Cuando nosotros estudiamos los casos y cuando nos apostamos a resolverlo, nos damos cuenta de cuáles son las características de cada sujeto. Permítanme compartirles uno que de manera muy singular me llama la atención. Cuando estamos hablando del área de pornografía infantil, la mayor parte de las víctimas son niñas y niños entre los 13, y digo niños, y 16 años, 17 cuando más. Son niñas y niños que se encuentran la mayor parte del tiempo en su casa, que se portan bien, pero son niñas y niños que tienen mucha soledad, demasiada. Pese a que sus padres puedan estar con ellos pendientes, sienten mucha soledad. Entonces buscan dentro de los contactos en las redes personas que les puedan hacer caso, personas que las puedan hacer sentir bien o que los puedan hacer sentir bien. Y se confían y creen que detrás del ordenador va a estar un jovencito a manera de príncipe o una jovencita a manera de princesa. Y por el simple hecho de escribir en el ordenador te quiero, me gustas, eres lo máximo, eso es lo suficiente para que ellos se empiecen a caer dentro de las redes. La soledad que está viviendo la generación llamada Z o llamada Tecni es impresionante y este es un medio de entrada muy fuerte para quienes los están atrapando y están causando daño no tan solo a su persona, a su familia, a la comunidad, sino a la propia sociedad. Y ahí va otro tip para quienes quieran empoderar o llevar a efecto la modificación o la creación de sus planes y programas. El área de la psicología es necesaria. De hecho, existe una nueva rama, y ustedes lo saben, la llamada psicología positiva, y existe también la llamada psicología transaccional, y existe la llamada psicología laboral organizacional y la ingeniería social. Y todas estas van de la mano para poder dar respuesta por qué una niña puede llevar a salir de su casa y esperar en la esquina a un auto y subirse al auto confiando de que su príncipe la está esperando. Y esto explica por qué hay niñas y niños en situaciones de trato de pornografía infantil. Y esto explica por qué hay niñas y niños que se introdujeron al mundo del narcotráfico a pesar de que venían de muy buenas familias, con muy buenos cuidados, sí, pero tenían algo que se llamaba gran soledad y que se confundía con el periodo propio de desarrollo como es la adolescencia. Ellos son las principales víctimas. ¿Y saben cuál es lo más triste de todo esto? Que no existe cultura de denuncia, que las denuncias que se dan se generan en mínima cantidad a lo que se está expresando. Y esa es una oportunidad para fortalecer a nuestros egresados y poder brindar mayor asesoría a nuestra población.
y obviamente la escena del crimen. La escena del crimen, visualicemos algo como un cuarto de cómputo, visualicemos algo como la sala de cualquiera de nuestros domicilios, visualicemos algo como la oficina, visualicemos algo como el área de recursos humanos de nuestra entidad, visualicemos algo como el área de registro de asistencia. Puede ser cualquier lugar, porque en cualquier lugar hay una persona que está atendiendo. Y de acuerdo con las últimas estadísticas, el 95% de los incidentes que ocurren a nivel del ciberespacio son responsabilidad del ser humano. Ser humano es el responsable, no es la tecnología, es el ser humano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese ser humano? Pues que no tiene la capacitación ni la experiencia práctica adecuada, porque no se vale fundamentar planes y programas de estudio teóricos, tienen que ser planes y programas de estudios que estén adecuados a la realidad y a una realidad en la que se visualice con gran y especial atención la experiencia práctica. La siguiente, por favor. Y entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver las ciencias forenses en el mundo del ciberespacio? Mucho. Porque si se contempla las ciencias forenses dentro del empoderamiento y el registro de los nuevos planes y programas, vamos a poder tener capacidades y nuevas habilidades en el desarrollo de nuestros egresados. Siguiente, por favor. Y entonces podemos resumir que la calidad para poder llevar a efecto el fortalecimiento de mis egresados depende de mis recursos, de mi tecnología, de mis procesos, pero sobre todo del capital humano, en el que se centra la parte medular de cualquier plan y programa de estudio que quiera ser exitoso. La siguiente, por favor. Nosotros hemos analizado y hemos propuesto una modificación a lo que se denomina la tricotomía del crimen o del cibercrimen. Como hemos señalado, no tan solo se debe ubicar a quien ataca, no tan solo se debe de ubicar el daño que condiciona, no tan solo se debe de ubicar a la víctima, como era la tricotomía que originalmente se presentaba, se debe de analizar el entorno, porque el cibercriminal no nada más se aboca al desarrollo de mayor potencial financiero, en muchas ocasiones lo hace de forma emotiva. Gran parte de los fraudes, de las extorsiones, de la alteración de la personalidad, del daño en las redes sociales, de la manipulación de la imagen en las redes sociales, no se hace por dinero, se hace por una venganza desde el punto de vista emotiva, y no las hacen las organizaciones criminales, las hacen las personas conocidas. Entonces, aquí también, si esta área nos está dando una pauta, debemos de ubicar entonces la importancia de materias que me puedan ubicar lo que es el concepto social, y entra también la sociología. Y una de las cuestiones más importantes es considerar que todo esto se da en un entorno llamado ecosistema, y es por ello que se debe de conocer el entorno, enseñar a observar, enseñar a visualizar la relación que existe entre lo que hago, lo que digo, lo que pienso y de qué manera lo expreso con congruencia, para así hablar de calidad en mi investigación. Los retos son muchísimos, pero no son invencibles, porque todos se dan desde el punto de vista de la colaboración, de la coordinación, de la cooperación y de la creación de un nuevo esquema que en algunos estados ya se está ubicando, que es la materia del civismo digital o el cibercivismo, que debe de iniciar no en la universidad, sino desde el jardín de niños. Vean a las niñas y a los niños en los centros comerciales, entre el año y los 3 años ya tienen su iPad, ya tienen la capacidad de poder vincularse. Un niño de 6 años en este momento puede tener mayores capacidades que todas y todos los aquí presentes, aun cuando tengamos grados de reconocimiento y experiencia profesional, porque ya son nativos digitales, es la llamada generación TECNI o generación Z.
y ellos necesitan tener capacidades. Entonces, dentro de mi plan y programa de estudios para mi nuevo egresado también necesito la pedagogía, porque si yo no tengo criterios básicos para poder llevar a efecto la formación de otras personas y la difusión de mi conocimiento, de nada va a servir mi experiencia práctica. Se necesitan técnicas didácticas apropiadas conforme a la edad, conforme al nivel y conforme al contexto. Y eso no lo aprendo solamente programando, lo aprendo con nociones básicas de pedagogía. Y obviamente necesito derecho. ¿Y por qué necesito derecho? Porque se requiere una nueva propuesta legislativa, que no es privativa de México, lo subrayo, es a nivel mundial, es una exigencia a nivel mundial, nuevas propuestas legislativas. La siguiente, por favor. Hoy celebramos el Día de los Animalitos, de los seres vivos no racionales. ¿Por qué lo señalo? Porque ellos se caracterizan por tener una capacidad de observación infinita, por llevar a efecto una reacción por instinto, pero también por tener pautas específicas a través de las cuales se pueden comportar, a través de las cuales pueden llevar a efecto la generación o no de una acción. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es tal porque es un ser racional, y al ser un ser racional, filosóficamente hablando, tenemos dos capacidades únicas, que son la inteligencia o el entendimiento y la voluntad. La inteligencia y la voluntad. Y la inteligencia es el reconocimiento de la capacidad de adaptación que yo tengo ante las circunstancias que se expresan. Ya no es un valor de coeficiente intelectual. Yo soy inteligente en la medida que me adapto. Y si yo no me sé adaptar ante la realidad que me expresa el ciberespacio, que Neil Postman señalaban como una metáfora de la conciencia humana en el mundo virtual, no voy a poder tener la capacidad de dar respuesta a mi obligación como educador de establecer egresados que tengan la resiliencia suficiente para enfrentar las afectaciones independientemente de su carrera y que tengan la imaginación y la creatividad para desarrollar nuevos entornos. Eso es inteligencia, sinónimo de creatividad. ¿Y por qué la voluntad? Porque la voluntad es la que dirige a la inteligencia. Se puede tener capacidad de adaptación, pero si no se tiene voluntad, no se logran los grandes cambios. Sé que aquí se encuentran las personas que pueden hacer escenarios y entornos diferentes. Sé y conozco a gran parte de las y los presentes por su nivel, por su capacidad, por su honestidad, por su integridad, pero también por su amor y por su deseo de un mundo académico que traduzca sus esfuerzos en la aplicación de esos resultados ante una necesidad y una demanda social como lo es la ciberseguridad. Y por ello me atrevo a proponerles este listado de asignaturas para que reflexionándolas ustedes puedan convocar una reunión, ¿por qué no nacional?, empezando por una regional y establecer los criterios mínimos necesarios para tener estudiantes independientemente de la carrera con las habilidades mínimas y las capacidades básicas necesarias para poder ubicarse dentro de un manejo del ciberespacio con seguridad, con certeza. Existe una nueva área dentro de la filosofía que se llama la filosofía del hacer. En esta área se ubica que cualquier profesión puede tener un artista en su ejercicio y se llama artista independientemente del área en la que se desarrolla porque genera con brillantez su ejercicio. Me place mucho estar con artistas y me place mucho terminar mi participación compartiendo una frase que leí durante mucho tiempo cuando estuve en el colegio primario, que se inscribía en la parte frontal del mismo y que decía: educa al niño para que no castigues al hombre. Somos actualmente niñas y niños en el ámbito del ciberespacio. Eduquémonos con la tenacidad, con la capacidad, pero sobre todo con la responsabilidad ante un mundo global que exige respuestas globales, unificadas, homologadas y con certeza. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de la doctora Patricia Trujillo. Por cuestiones de tiempo y si le parece, aceptaríamos solo 3 preguntas del público. Les pido que los que quisieran participar levanten su mano. La dinámica es tomar primero las preguntas y posteriormente que la doctora nos dé una respuesta. Aquí tenemos una pregunta abajo. Ah, ya bien. Sí, gracias. Doctora, mi reconocimiento en realidad. Una pregunta. En su cierre menciona sobre una propuesta de materias que deberían ser básicas para las carreras. ¿Tiene usted cuáles serían las mejores asignaturas o materias que serían? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Obviamente, al principio tendríamos que llevar a efecto la especificación de las necesidades básicas en materia de ciberseguridad, cuál es la realidad, a manera de introducción y generalización. Independientemente de ello y de los criterios técnicos, sugeriría el área de la que se denomina ingeniería social, para poder entender de qué manera se están estableciendo los cambios y cuáles son los criterios a través de los cuales emana la llamada programación social, en donde lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está predirigido y ni siquiera nos damos cuenta. Hay una frase que dice, ¿pensamos o nos piensan? Esa sería la segunda. La tercera, la pedagogía, pero una pedagogía ubicada desde el punto de vista de la capacidad de difusión, independientemente de las características que tuviera mi auditorio. Otra materia que se sugiere, obviamente, es la metodología de la investigación criminal, también denominada criminalística. Y una muy particular que pudiese englobar los aspectos sociopreventivos a manera de sociología, y que pudiera de alguna manera vincular sus esfuerzos con lo que es la ingeniería social para establecer a manera de ejes y tener un eje técnico, un eje de investigación criminalística, un eje de investigación sociopedagógica y me atrevería a decir que un eje desde el punto de vista de la legislación, no para encauzar a la formación de los abogados, sino para tener los criterios mínimos que se requieren desde el punto de vista normativo, porque para crear un modelo o una propuesta de este tipo hay que considerar 4 ejes, que es el eje normativo, el eje sociopreventivo, el eje a través del cual se lleva a efecto la operación y finalmente el eje de toma de decisiones. Y por ello me atrevería a agregar el de administración estratégica, en donde las personas pudieran planificar cada una de las acciones mediante las cuales va a dirigir sus esfuerzos. Y con esos ejes podríamos hacer una capacitación transversalizada, independientemente del área de estudio, que se iría afinando, por ejemplo, a las áreas de informática, obviamente le tendría que crear escenarios criminales, escenarios cibercriminales y prácticas, en donde ellos mismos y ellas mismas realizaran los diferentes escenarios que se pueden presentar y dieran la respuesta a través de la cual se pueden llevar efecto a la prevención de los mismos. Básicamente, y de manera muy corta, esas serían las primeras propuestas. Se basarían en ejes, transversalizarlos y obviamente en cada uno de los ejes empoderar a la persona a través de la experiencia práctica, sumando a las empresas, sumando a los organismos no gubernamentales y a los organismos oficiales para que les brindaran toda la capacidad de argumentación y las estadísticas que le pudieran a usted proveer de las herramientas para afinar cada uno de los detalles, sin cerrarlo, para que se fuera actualizando conforme va avanzando el desarrollo tecnológico. A usted por la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta del público abajo. Acá hay otra pregunta atrás y luego pasamos con el caballero. Buenos días, Benito Aldape del Tecnológico de Reynosa. Oyendo la primera pregunta, ¿sí? Lo primero que se me ocurrió fue, si nosotros queremos empezar a participar con esto, no somos expertos, pero ¿hacia dónde, a quién tenemos que buscar para empezar a realizar algún avance, a algunos talleres? Nosotros por estar en universidades podemos tener cierta vinculación hacia las prepas, hacia las secundarias, correcto, primarias, y el expertise que nuestros alumnos puedan traer o que podamos lograr
sería importante, pero la pregunta es, ¿hacia dónde yo motivo a mis maestros, a mis alumnos, para empezar a investigar quién nos empieza a guiar sobre este camino que desde mi punto de vista muy personal, pues está todavía sin huellas en las cuales han pasado personas? Claro, es una excelente pregunta. Para eso llevamos a efecto la consulta de las estadísticas y de los casos exitosos y también de los casos no exitosos. Como he comentado, en el año 2017, el 30 de agosto, se aprobó el informe de incidentes cibernéticos. Actualmente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a llevar a efecto la emisión de esos resultados a nivel de federación. Es una página que se puede consultar. Otra opción es que llevemos a efecto a través de la NUYIS el acercamiento para que tengan ustedes las estadísticas de los reportes que tenemos en el día a día en el Centro de Atención Ciudadana y puedan concientizar con casos emblemáticos el de qué manera una transmisión adecuada de lo que se debe o no se debe de hacer ante una red social puede transformar la vida de una persona. Pongo un ejemplo. La mayoría de los adolescentes e incluso lamentablemente algunos adultos van a un café y automáticamente toman la foto del café donde están, la mandan a toda la red de sus contactos. Sin demérito de la honorabilidad de sus contactos, yo no puedo asegurar que los contactos de sus contactos y los contactos de sus otros contactos tengan toda la misma previsión para guardar esa información. Mandan números bancarios, indican en qué momento van a estar de vacaciones, señalan con quiénes se van a reunir, anuncian dónde van a ser el nuevo elemento de la familia, en qué hospital, a qué hora se puede visitar, se dan toda la información para que cualquier incidente, tanto tangible como virtual, se produzca. Algo más, prestan los dispositivos electrónicos móviles, entre paréntesis celulares, y en muchas ocasiones allí tienen su banca móvil y en algunas ocasiones no tienen actualizadas sus contraseñas, no son contraseñas fuertes, no están autentificadas. Entonces, es un escenario, por poner un ejemplo, en donde cualquier persona con la mínima preparación, pero con conocimiento de lo que usted está realizando y de conceptos básicos, puede introducirse, robar su información y empezar a causarle gran daño. Entonces, yo creo que eso que usted ha mencionado es de suma importancia, la replicabilidad del conocimiento. Si yo obtengo el conocimiento en alto nivel, mi deber es replicarlo a todos los niveles para que todos tengan ese empoderamiento. En la Policía Federal desarrollamos las jornadas de ciberseguridad a nivel anual. En la última semana de octubre, del 22 al 26 de octubre las tendremos, están todas y todos cordialmente invitados. Nos allegamos de aliados poderosos como las universidades e institutos que ustedes representan, de proveedores de servicios, y le comparto lo último que hicimos, y esto no es un anuncio, pero lo compartimos con mucho gusto, en una plática de pasillo presentando lo que es el CERMX que se encuentra dentro de División Científica, estaban los proveedores de Facebook y les dijimos, miren, esto es lo que está sucediendo, me preocupa mucho que hayan creado el Facebook Kit, en donde los niños se van a introducir de manera libre, y me dijeron, no, es que está muy cuidado. Y le digo, ¿cómo me vas a asegurar tú que un adulto no se transforme, entre comillas, en niño y entre y empieza a generar daño? Entonces, como que se cuestionaron. Fin de la historia, crearon algo que se denomina Misión de la Paz Escolar. En esa misión de paz escolar, Facebook tiene la realidad tridimensional, la realidad virtual, y en esa realidad virtual presenta los diferentes escenarios que se pueden presentar en ataque a las niñas, a los niños, a las y a los adolescentes. Se inició este ejercicio en el Estado de México y en la Ciudad de México con todas las secundarias técnicas, con los COBAE, y está resultando de mucho interés. Eso podría ser una vía. Con mucho gusto, a través de la NUYIS podríamos contactar a Facebook con ustedes. Tienen la capacidad de poder llevar a efecto esta muestra en todas las universidades, empoderar a sus alumnos universitarios y descenderlo a los bachilleratos, a las secundarias y a las primarias, en donde encontramos los núcleos de población de mayor riesgo. Y con mucho gusto. A sus órdenes. Buenos días, doctora. Aquí, por aquí. Ajá. Mire, nosotros estamos trabajando ya desde hace un par de años en una red de servicios de salud a domicilio con participación de las universidades. Muy bien. De hecho, hoy en día tenemos 37 universidades ya con convenio con nosotros y esperamos llegar a unas 100 universidades a finales de este año en México.
Le menciono esto porque parte de los eventos que hemos ido nacionales e internacionales sobre temas de salud, la tendencia va a que la tecnología de verdad nos está tan rápido, los adelantos en tecnología, que nos están sobrepasando nuestros mismos conceptos. Vemos que ya la tendencia es que prácticamente vamos a tener chips en el cuerpo, o en las oficinas, o en nuestros carros, que van a detectar los valores de nuestra salud, y eso va a ir a una computadora, y a la vez va a ir a los médicos. O sea, hay todo un tema así, ¿no? Vimos inclusive en un evento internacional donde un doctor nos mostraba que, bueno, él decía que los celulares van a desaparecer en máximo 10 años y todo va a ser con lentes, donde todo va a estar en la información. Entonces hay un tema de redes de información y de información sensible, como es el caso de la salud, que se está desarrollando de una manera muy fuerte, muy geométricamente en crecimiento, y nos dimos cuenta que el tema educación es algo que tiene que ir de la mano. De hecho, dentro de lo que se llama QUIDIS, que es la red que estamos creando, tenemos un área de Educasalud que va dirigida a que las universidades pongan cursos, posgrados, lo que sea, en el área de salud, pero vemos que ese tema de formar a la persona para usar bien las herramientas es un reto para todos nosotros, por los adelantos que hay. Yo no sé hasta qué punto, en el caso de la investigación de hacia dónde van las tendencias en los temas de tecnología, ustedes están enfocados, y cómo eso de alguna manera puede drenar desde las universidades. El concepto de nosotros, las universidades, van a poder hacer algo que es novedoso, que es hacer el seguimiento a lo que sus egresados hacen en las áreas de salud. Van a poder ver cómo son evaluados por sus pacientes. Es un tema de atención a domicilio, bien sea física o virtual. Entonces hay todo algo novedoso, porque es un seguimiento de los egresados. ¿Hasta dónde esas tendencias de tecnología, como la que estamos haciendo nosotros, están siendo consideradas por parte de ustedes? Sí, definitivamente. Recientemente estuvimos en un encuentro internacional en donde tuvimos la fortuna de compartir escenario con Mark Goodman, que es el creador de Future Crime. Es un investigador que fue policía en Los Ángeles y señalaba las características que deben de ubicarse cuando estamos generando el estudio de la ciberdelincuencia. Y señalaba también, junto con Tasha Levy, que es el director general de Sigma, que existe una curva exponencial. La curva exponencial va en el desarrollo tecnológico, pero muy por debajo está la respuesta que está teniendo la sociedad para poder equiparar a mayor tecnología, mayor vulnerabilidad y mayores retos. Y así como existen situaciones positivas como la que usted ha señalado, también existen ejercicios en donde hay personas especialmente destinadas para poder encontrar las lagunas dentro de las infraestructuras más perfectas. Entonces, de origen, la capacidad que tenga usted primero para poder observar qué está sucediendo le va a definir un objetivo problemático. Ese objetivo problemático le va a delinear su estrategia, y esa estrategia va a derivar las actividades, las acciones y las metas a través de las cuales usted va a tener que dar una evaluación, un seguimiento y un control a lo que hace de manera virtual, de manera tangible, pero siempre actualizable. Uno de los grandes éxitos que le podemos compartir en el área de la ciberseguridad es que lo que hoy es, mañana no lo es, entonces yo no me puedo quedar con lo que hoy es. Lo que sí es una prevalencia es que la actividad criminal parte de una mente humana, y que esta mente humana va modificando la forma en la que daña, pero no el daño. Hay fraudes electrónicos que son sinónimos de fraudes. Hay extorsiones electrónicas que son sinónimos de extorsiones. Hay capacidad de poder generar venganzas emotivas que pueden ser en el mundo tangible y que pueden ser en el mundo virtual. Entonces, mi humilde propuesta: si usted está generando un caso exitoso, debe de haber una red a nivel de la NUYIS única y exclusivamente dedicada a la materia de ciberseguridad. Ya en la mayor parte de los organismos, tanto internacionales como nacionales, ya existen comités específicos que abordan este tema, en donde no tan solo visualizan cuáles son las buenas prácticas, sino las áreas de oportunidad. Y en la medida que se socializa el conocimiento, se da respuesta a los requerimientos especiales, tanto de una localidad como de una región o incluso a nivel mundial. Quiero decirle que México está caminando de manera sustentada y fuerte en el ámbito de la ciberseguridad. Tan solo en el marzo de 2017 ocupamos el primer lugar a nivel de la
la Unión de Telecomunicaciones Internacionales en materia de ciberseguridad, por los criterios de avance en colaboración, en sustentación metodológica, en procesos y por los primeros pasos que, como bien se ha dicho, se están dando en materia de legislación. No podemos hablar totalmente de delitos cibernéticos porque no hay tipo, pero sí podemos hablar de conductas antisociales dentro del área del ciber, que para mi gusto, con una red, con un comité de específico, que sesione incluso virtualmente, se pueden dar mejores respuestas a los problemas que hoy se dan. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Patricia Trujillo y le vamos a hacer entrega con gran cariño de estos presentes que tenemos para usted. Muchas gracias.